El rugido ensordecedor de las maquinarias se apagó para siempre. Cuando los últimos operarios cruzaron los imponentes portones de la planta de Avellaneda, caminando con la mirada clavada en el asfalto, el silencio que invadió las gigantescas naves industriales fue sepulcral. Ese eco vacío no era simplemente el fin de una jornada laboral, era el funeral de un coloso. En su apogeo, este monstruo de acero fue la corporación metalmecánica más grande de toda América Latina. 15.000 trabajadores daban vida, en 3 turnos ininterrumpidos, a todo lo que un país en crecimiento necesitaba. Fabricaban desde los surtidores de combustible para YPF hasta las míticas heladeras Siam 75 de manijas inmortales que equipaban cada hogar, y los icónicos taxis Ditella 1500 que dominaban el asfalto porteño. Eran el motor y el orgullo indiscutido de la Argentina. Sin embargo, con el paso de las décadas, aquel imperio inquebrantable quedó reducido a escombros. Las vibrantes líneas de ensamblaje fueron desguazadas sin piedad, los galpones titánicos quedaron a merced del abandono, y el patrimonio fue rematado por partes. De darle de comer a 15.000 familias a convertirse en un cementerio de chatarra oxidada. ¿Cómo es posible que el mayor símbolo del sueño industrial argentino, una maquinaria perfecta que logró atravesar intacta 2 guerras mundiales, terminara colapsando desde adentro de una manera tan brutal y despiadada? Esta no es simplemente la historia de un balance en rojo o una fábrica que cerró sus puertas. Es la crónica desgarradora de cómo un país entero vio desmoronarse su ilusión de independencia económica. Bienvenidos a la caída de Siam. Buenos Aires, año 1911. El puerto de la capital argentina era un hormiguero incesante, un umbral caótico donde se cruzaban la esperanza y la desesperación de multitudes. Entre los miles de inmigrantes europeos que descendían diariamente de los imponentes transatlánticos, cargando baúles gastados y con los ojos encendidos por la promesa ineludible de hacer la América, se encontraba un joven italiano de apenas 19 años. Su nombre era Torquato Di Tella. No traía consigo riquezas materiales ni heredaba títulos nobiliarios, pero poseía una mente profundamente inquieta, una aguda capacidad de observación y una voluntad de hierro forjada en la urgencia de la supervivencia. En aquella Argentina pujante, reconocida mundialmente como el granero del mundo, el aire olía a trigo fresco, a cuero curtido y, sobre todo, a oportunidades ilimitadas. Torquato comenzó a caminar las calles empedradas de la metrópolis, absorbiendo el pulso de una ciudad que crecía a un ritmo frenético y desordenado. En aquellos días, el pan era el sustento básico, sagrado e indiscutible de las clases trabajadoras, y las numerosas panaderías de Buenos Aires funcionaban a un ritmo febril, de día y de noche. Fue exactamente allí, en la penumbra asfixiante, húmeda y calurosa, de los sótanos panaderos, donde el joven italiano experimentó su revelación fundamental. Observó detenidamente a los obreros amasar la harina a mano, en jornadas laborales extenuantes e interminables. Las manos de los obreros, encallecidas y cubiertas de una costra blanca perpetua, se hundían una y otra vez en la masa rebelde. El calor agobiante de los hornos a leña convertía el aire en una sopa irrespirable, y el polvo fino de la harina se colaba implacablemente en los pulmones, marcando el destino de muchos trabajadores. Sudaban copiosamente sobre gigantescas artesas de madera, sumergidos en un esfuerzo físico desmedido. Aquel trabajo manual era dolorosamente lento, castigaba los cuerpos sin piedad y, sobre todo, era extremadamente ineficiente para satisfacer la demanda abrumadora de una población que se multiplicaba de forma explosiva debido a la incesante inmigración. Donde otros observadores veían simplemente una labor pesada, inevitable y dictada por la tradición secular, Torquato Di Tella vio un problema mecánico urgente que exigía una solución técnica inmediata. Comprendió con brillantez que si la Argentina quería ser genuinamente moderna, si pretendía dar el salto definitivo hacia el progreso industrial, no podía seguir dependiendo casi exclusivamente de la pura fuerza bruta humana. Con esa convicción inquebrantable arraigada en su mente, se asoció con 2 compatriotas y amigos cercanos,
los hermanos Arturo y Guido Allegrucci. Juntos, en un modesto y precario taller que apenas contaba con las herramientas más elementales, comenzaron a esbozar, martillar y diseñar un artefacto rudimentario que terminaría cambiando para siempre la historia industrial del país sudamericano. En ese mismo año de 1911, nació oficialmente la Sección Industrial Amasadoras Mecánicas, un nombre extenso, formal y profundamente burocrático, que muy pronto se reduciría a 4 letras contundentes, destinadas a convertirse en leyenda pura: SIAM. Su primer producto fue una amasadora mecánica de pan. Era una bestia ruidosa pero formidable, construida con hierro fundido de altísima resistencia, gruesas correas de transmisión y engranajes robustos que requerían un engrase meticuloso. Su diseño era primitivo si se lo compara con los estándares modernos, pero poseía la virtud suprema de la durabilidad total. Estaba hecha para soportar el maltrato diario y las condiciones extremas de humedad y temperatura de las cuadras de amasado. Sin embargo, el escarpado camino hacia la gloria comercial no sería en absoluto sencillo. El mercado porteño, fuertemente aferrado a las tradiciones y desconfiado por naturaleza de las innovaciones tecnológicas que amenazaban con alterar drásticamente el orden establecido, recibió el invento con un profundo y paralizante escepticismo. Los curtidos dueños de las panaderías dudaban abiertamente de la resistencia y eficacia real de aquellas máquinas de fabricación nacional. Si esto no es importado de Europa, seguramente se va a romper a la primera de cambio. Era el murmullo constante y desdeñoso que resonaba en los mostradores. Además, existía el miedo palpable y paralizante al desempleo masivo en el gremio. La máquina reemplazaba de golpe la fuerza, el sudor y el trabajo de varios hombres. La tensión durante esos primeros años fundacionales fue verdaderamente brutal. Torcuato y sus socios no solo tenían que perfeccionar su incipiente tecnología, contando con recursos financieros extremadamente limitados, sino que debían enfrentarse al colosal desafío cultural de convencer a un país orgullosamente agroexportador de que también era capaz de fabricar bienes de capital complejos y de alta calidad. La resistencia de los panaderos tradicionales era feroz. Se negaban en rotundo a invertir su capital en una maquinaria local, prefiriendo la seguridad táctil de lo conocido, aunque fuera desastrosamente ineficiente. Los ruidos metálicos en aquel primer galpón de la calle Ombú resonaban como los latidos sincopados de un nuevo corazón industrial. Cada pieza torneada a mano, cada engranaje ensamblado con paciencia artesanal, representaba un desafío directo a la creencia dominante de que Argentina estaba destinada únicamente a vender vacas y trigo al extranjero. Las ventas iniciales fueron escasísimas, los ingresos apenas alcanzaban para mantener las puertas del taller abiertas y la oscura sombra de la quiebra inminente acechaba constantemente. Pero Torcuato no era un hombre que capitulara ante la adversidad. Entendió que debía demostrar la superioridad de su máquina de manera empírica e irrefutable. Cargaba la pesada máquina en carros tirados por caballos, recorriendo de madrugada los barrios de La Boca, Barracas y San Telmo, golpeando puertas en medio de la noche, soportando rechazos tajantes y miradas de desprecio. Su argumento no era teórico, era puramente visual. Permitía que los dueños vieran con sus propios ojos cómo el acero incansable reemplazaba el esfuerzo humano, amasando mucho más rápido, con consistencia perfecta y bajo condiciones higiénicas intachables. Además, apostó de lleno por el servicio técnico inmediato y sin excusas. Si una máquina SIAM fallaba, él mismo acudía a repararla al instante, de día o de noche, garantizando que la producción de pan no se detuviera jamás. Esa combinación de ingeniería robusta, perfectamente adaptada a la cruda realidad del mercado local, y un servicio postventa obsesivo, comenzó a fracturar el sólido muro del escepticismo. Lentamente, la confiabilidad de SIAM se convirtió en un secreto a voces entre los maestros panaderos. Las panaderías que adoptaron la tecnología vieron sus ganancias dispararse exponencialmente, obligando a la competencia más obstinada a rendirse ante la evidencia innegable. Esa primera amasadora no fue solo un modesto éxito comercial, fue la semilla sagrada del ADN corporativo que definiría a SIAM por décadas. Habían superado la desconfianza inicial,
sentando las bases indestructibles de un gigante que muy pronto encendería los motores productivos de toda una nación. Hacia finales de la década de 1920, la fisonomía de la Argentina estaba mutando de forma acelerada y drástica. Las polvorientas calles de tierra y los viejos adoquines empezaban a ser dominados por una nueva bestia de metal ruidosa, el automóvil. Y con la rápida proliferación de estos vehículos de combustión interna, surgió una necesidad de infraestructura crítica a nivel nacional. La recién creada Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, la monumental petrolera estatal, tenía la misión titánica de abastecer de combustible a un país vasto y desconectado, pero carecía por completo de la maquinaria para hacerlo. Se necesitaban surtidores de nafta de manera urgente. Hasta ese preciso momento, las escasas estaciones de servicio que salpicaban el mapa dependían exclusivamente de pesados y costosos equipos importados de Estados Unidos, los cuales demoraban meses en llegar por vía marítima y cuyos repuestos eran una verdadera pesadilla logística. Torquato Di Tella, cuya empresa ya gozaba de un sólido y creciente prestigio por la absoluta indestructibilidad de sus amasadoras de pan, vio allí una oportunidad monumental. El salto tecnológico que exigía esta empresa era verdaderamente vertiginoso. Pasar de mezclar gruesas masas de harina y agua a bombear líquidos altamente inflamables con precisión milimétrica exigía un nivel de ingeniería, calibración y seguridad completamente distinto al que manejaban. Muchos dentro de su propio círculo íntimo dudaron y le aconsejaron cautela. Le advirtieron que fabricar surtidores de combustible era un juego extremadamente peligroso, un terreno técnico reservado exclusivamente para las corporaciones internacionales con décadas de experiencia. Sin embargo, haciendo oídos sordos al conservadurismo, Di Tella apostó todo su capital y el prestigio de su naciente compañía en este desafío sin precedentes. En un tiempo récord y trabajando jornadas maratónicas, los ingenieros de Siam lograron desarrollar un modelo de surtidor que no solo igualaba la precisión milimétrica de los aparatos importados, sino que era infinitamente más robusto, diseñado específicamente para resistir la rudeza implacable del interior argentino, desde el calor agobiante y polvoriento del norte hasta los vientos helados de la estepa patagónica. YPF quedó profundamente impresionada con la solidez del equipo. El gobierno firmó un contrato masivo con la empresa nacional, un hito comercial que transformaría para siempre la escala del negocio. Para cumplir con esta demanda astronómica, el viejo, estrecho y ruidoso taller de la calle Ombú resultó de inmediato inservible. Siam necesitaba espacio, necesitaba expandirse a una escala impensada, y lo hizo cruzando el riachuelo. En 1928, la compañía inauguró su gigantesca planta en la localidad de Avellaneda, un enorme complejo industrial que se erguiría orgulloso como una catedral de ladrillo y acero. Ya no eran un puñado de artesanos ensamblando engranajes de forma manual. Ahora eran cientos, y pronto miles, de obreros operando pesados tornos, fresadoras y líneas de montaje bajo el estruendo constante y ensordecedor de las sirenas de cambio de turno. La fabricación de los surtidores rojos de YPF fue el combustible financiero inagotable que catapultó a Siam de ser una exitosa fábrica de tamaño mediano a convertirse en un actor central, ineludible, de la matriz productiva argentina. Pero a pesar de este éxito rotundo e indiscutible en la industria pesada y la infraestructura estatal, el genio visionario de Torquato Di Tella comprendió que el verdadero poder, la consagración definitiva del nombre Siam, no residía en las rutas, sino adentro de los hogares. Llegada la década de 1930 y acentuada dramáticamente por las severas restricciones de importación impuestas por la Segunda Guerra Mundial, Argentina enfrentaba un problema doméstico cotidiano, pero fundamental. La conservación de alimentos en los hogares dependía todavía de pesadas barras de hielo que debían comprarse a diario y se derretían rápidamente en cajones de madera. Un sistema arcaico e insalubre para un país que se jactaba ante el mundo de su modernidad y abundancia alimentaria. La refrigeración eléctrica era un lujo extravagante e inalcanzable, reservado exclusivamente para la alta burguesía porteña que podía costear enormes y ruidosas heladeras importadas.
Ditella detectó un mercado masivo completamente desatendido, la incipiente, pujante y ambiciosa clase media argentina. El desafío técnico para lograr esto era abismal. Fabricar una heladera de uso doméstico implicaba dominar la compleja termodinámica, perfeccionar el estampado a presión de grandes paneles de chapa, lograr un esmaltado horneado perfecto y resistente a la corrosión, y lo más crítico de todo, la producción en serie de compresores herméticos que debían funcionar en absoluto silencio y sin fallas durante décadas. En 1935, Siam lanzó al mercado sus primeros modelos experimentales, pero fue el perfeccionamiento continuo y obsesivo a lo largo de los años 40 y 50 lo que cristalizó en su obra cumbre indiscutible, la legendaria Siam 75. Esta heladera no era un simple electrodoméstico blanco más en el mercado. Era una declaración de principios sobre la capacidad industrial argentina, con sus líneas redondeadas y aerodinámicas inspiradas en el diseño de la época, su pintura de un blanco inmaculado que parecía desafiar el paso del tiempo, y sobre todo su icónica e indestructible manija cromada con forma de bocha, la Siam 75 se convirtió de inmediato en el objeto de deseo número uno de todo el país. Comprar una Siam no se consideraba un gasto, era una inversión patrimonial para toda la vida, un mueble que pasaría de generación en generación. La calidad constructiva era tan obsesiva que los operarios en Avellaneda soldaban y aislaban los gabinetes como si estuvieran ensamblando vehículos blindados. El impacto cultural de esta máquina fue arrollador y transformó la vida cotidiana. El simple acto de abrir la pesada y hermética puerta de una Siam para sacar una botella de vidrio transpirada de frío en un caluroso verano se transformó en el símbolo definitivo del progreso familiar. Siam logró lo que parecía impensable: democratizar el confort tecnológico. Gracias a innovadores planes de pago a plazos en cuotas financiados por la propia red comercial de la empresa, un obrero metalúrgico, un empleado de banco o un maestro de escuela de provincia podían tener en su cocina exactamente el mismo estándar de refrigeración de primer nivel que un rico estanciero. La planta matriz de Avellaneda trabajaba ahora en 3 turnos sin un segundo de interrupción. Las enormes chimeneas industriales escupían un humo oscuro al cielo bonaerense las 24 horas del día, mientras miles de heladeras salían empaquetadas de las líneas de embalaje directamente hacia las interminables formaciones de trenes y camiones que las distribuirían capilarmente por cada rincón del país. Siam ya no era solo la fábrica que hacía las ruidosas amasadoras de las panaderías o los pesados surtidores de las rutas de tierra. Se había convertido orgánicamente en el corazón frío y palpitante de los hogares argentinos. Habían construido un imperio absoluto sobre la base inquebrantable de la solidez técnica y la confianza popular. En ese momento de gloria, en pleno fragor productivo de los años 50, parecía que no existía maquinaria en el mundo que el músculo industrial de Siam no pudiera diseñar, mejorar y fabricar a una escala verdaderamente monumental. Con los hogares conquistados, estaban listos para salir a dominar el asfalto de las ciudades. La década de 1960 despuntaba sobre el horizonte argentino con una promesa embriagadora y un fervor casi religioso por el desarrollismo. El país entero respiraba la urgencia ineludible de dejar atrás su pasado exclusivamente agrario para forjarse un destino definitivo como potencia industrial, y ninguna entidad privada encarnaba mejor esa ambición desmesurada que Siam. Tras haber conquistado de manera absoluta la intimidad de las cocinas con la inquebrantable heladera Siam 75, la empresa ya no era una simple fábrica, era un inmenso y complejo ecosistema productivo. Habían motorizado a la clase obrera y a los jóvenes con la icónica Siambretta, fabricada bajo licencia de la italiana Lambretta, llenando las calles con un zumbido agudo y revolucionario que otorgaba libertad de movimiento a miles de trabajadores. Pero para el gigante indiscutido de Avellaneda, esto no era suficiente. Apuntaron su enorme capacidad técnica, su prestigio nacional y sus recursos financieros hacia el desafío supremo del capitalismo industrial del siglo XX: la fabricación masiva de automóviles. En 1959, bajo el amparo de nuevas políticas estatales de promoción industrial
que buscaban sustituir importaciones, nació Siam Diteya Automotores. La magnitud de la inversión era sencillamente sobrecogedora para la época. Se construyó desde cero una planta monumental en Monte Chingolo, en la zona sur del Gran Buenos Aires. Un complejo fabril que por sus dimensiones titánicas empequeñecía a cualquier otra instalación metalmecánica en toda Sudamérica. El conglomerado alcanzó entonces su cifra astronómica y récord de empleo: 15.000 trabajadores directos. Eran 15.000 almas que ingresaban diariamente por los inmensos portones de hierro, marcando tarjeta en un mar humano e interminable de mamelucos azules. Siam se había transformado en una verdadera ciudad de acero, grasa y fuego operando dentro de otra ciudad. Contaba con sus propios centros de salud, enormes proveedurías, poderosas representaciones sindicales internas y un pulso vital ensordecedor que marcaba el ritmo de vida, la economía y las aspiraciones de barrios enteros en el conurbano bonaerense. Ser siamero no era solo tener un trabajo asalariado, era pertenecer por derecho propio a la aristocracia de la clase obrera argentina. El vehículo elegido para materializar esta epopeya metalúrgica fue el Siam Diteya 1500, un sedán de 4 puertas basado en la mecánica comprobada de la British Motor Corporation. Al igual que con la amasadora de 1911 y el surtidor rojo de YPF, la premisa de diseño impuesta por la gerencia era implacable: la resistencia estructural por encima de cualquier otro atributo estético. Con sus líneas elegantes, pero marcadamente conservadoras, y sus aletas traseras levemente perfiladas, el Diteya 1500 no buscaba deslumbrar por su aceleración, sino por su durabilidad espartana en calles muchas veces precarias. Cuando las primeras unidades comenzaron a rodar fuera de las líneas de ensamblaje, impregnadas con ese inconfundible olor a auto nuevo fabricado en el país, el impacto en la sociedad fue inmediato y profundamente emocional. El automóvil inundó rápidamente las anchas avenidas de Buenos Aires y las áridas rutas del interior. Su mecánica noble, capaz de soportar cientos de miles de kilómetros de maltrato diario sin claudicar gravemente, lo convirtió casi de forma instantánea en la elección unánime e indiscutida de los taxistas porteños. La enorme flota de taxis de la capital, con su clásica y reglamentaria pintura negra y techo amarillo, se transformó rápidamente en un monopolio visual absoluto del Diteya 1500, creando una postal urbana imborrable que se exportaría al mundo. Ver esos imponentes vehículos surcando incansablemente las calles adoquinadas era la confirmación tangible, la prueba de fuego en tiempo real, de que Argentina podía competir mano a mano en las grandes ligas de la industria pesada mundial. Siam era, sin lugar a ninguna duda, el motor incansable de una nación en marcha, operando en la cúspide misma de su máxima gloria histórica. Sin embargo, la ambición desbordante de abarcar absolutamente todo tiene un precio sumamente traicionero. Bajo la superficie brillante de este éxito arrollador y el fulgor enceguecedor de los cromados pulidos en la hiperactiva planta de Monte Chingolo, la cruda realidad económica del imperio comenzaba a mostrar fisuras estructurales alarmantes, aunque aún invisibles para el gran público y para los propios obreros. El salto titánico a la industria automotriz había exigido una inyección de capital de una magnitud colosal, forzando a la empresa a endeudarse de manera muy agresiva a corto plazo y en dólares, confiando ciegamente en la proyección de un mercado interno en perpetua expansión. Pero el mercado argentino, a pesar de su innegable entusiasmo patriótico, tenía límites demográficos y fronteras de poder adquisitivo inflexibles. Las enormes economías de escala requeridas para que una gigantesca fábrica de automóviles fuera verdaderamente rentable a nivel internacional eran abrumadoras, y el volumen de ventas del Diteya 1500, aunque masivo y exitoso a nivel local, no lograba amortizar a la velocidad necesaria la faraónica infraestructura industrial instalada. Además, la ambiciosa cúpula directiva de Siam había creado un monstruo organizacional de proporciones inmanejables. La diversificación extrema, que antes había sido su mayor fortaleza, se había convertido ahora en una trampa asfixiante de complejidad burocrática y logística. El conglomerado producía simultáneamente gigantescas locomotoras
diésel eléctricas para los ferrocarriles del estado, inmensos transformadores de alta tensión, surtidores, lavadoras de ropa, las clásicas heladeras, amasadoras industriales, motonetas y automóviles, además de contar con decenas de empresas subsidiarias menores. Administrar a 15.000 obreros divididos en múltiples plantas fabriles monstruosas, con lógicas de producción, cadenas de suministro y ciclos comerciales diametralmente opuestos, demandaba una agilidad administrativa y una sofisticada visión estratégica corporativa que la estructura directiva tradicional y profundamente familiar de la empresa simplemente no poseía. El escenario externo, además, comenzó a oscurecerse violentamente a principios de la década de 1960. Las rígidas barreras proteccionistas que habían cobijado calurosamente el crecimiento monopólico de Siam empezaron a flexibilizarse por decisiones gubernamentales, permitiendo la instalación masiva en el país de las verdaderas bestias automotrices globales, titanes como Ford, General Motors, Fiat y Renault. Estas corporaciones multinacionales llegaron a la Argentina con un poder de fuego financiero inagotable, tecnologías de automatización de última generación, departamentos de marketing arrolladores y un catálogo de modelos modernos que se renovaban estéticamente cada año. Frente a esta aceitada maquinaria capitalista global, despiadada y altamente eficiente, el noble, pero ya estéticamente anticuado, Ditela 1500 empezó a perder cuota de mercado a un ritmo aterrador. La tensión en los balances financieros de la compañía se volvió silenciosa pero sofocante. Los márgenes de ganancia, otrora abundantes, se evaporaban mes a mes, devorados por los colosales costos operativos de un plantel gigantesco e inflexible. La creciente inflación que azotaba la economía nacional y los implacables intereses de una deuda externa que comenzaba a asfixiar la disponibilidad de caja diaria. Siam operaba al límite absoluto de sus capacidades físicas. Las líneas de montaje no se detenían un segundo. El espeso humo negro seguía saliendo de las altas chimeneas y los miles de obreros seguían cobrando sus sueldos puntualmente. Pero en las oficinas de roble de las altas esferas de la administración, el pánico frío empezaba a apoderarse de las reuniones de directorio. La corporación, cegada por su propio éxito histórico, había mordido un trozo de pastel industrial infinitamente más grande, duro y complejo del que podía masticar y tragar. Estaban atrapados en una huida suicida hacia adelante, pedaleando furiosamente sobre un abismo financiero que no podían sortear sin estrellarse. El coloso argentino había alcanzado el clímax absoluto de su expansión territorial y productiva, pero en sus cimientos estaba exhausto, obeso y peligrosamente vulnerable. Y fue exactamente en este momento de extrema fragilidad estructural, interna y máxima exposición pública, cuando el implacable destino asestó un golpe maestro al corazón mismo de la empresa, generando un vacío en la línea de sucesión que cambiaría para siempre y de forma trágica el rumbo de la historia metalúrgica argentina. Todo imperio monumental, forjado a pulso por la voluntad inquebrantable de un líder carismático, se enfrenta tarde o temprano a su prueba más aterradora: sobrevivir a la ausencia física de su creador. Torcuato Di Tella padre, el inmigrante incansable que había construido este leviatán de acero a partir del barro y el sudor en un húmedo sótano panadero, ya no estaba allí para caminar entre los ruidosos tornos y las pesadas fresadoras. Su prematura muerte había dejado a la corporación, en pleno auge expansivo, trágicamente huérfana de su alma fundacional. Durante los primeros años tras su partida, la colosal inercia de la maquinaria productiva y el empuje ciego de un mercado interno, cerrado, mantuvieron viva la ilusión de que el gigante de Avellaneda era invulnerable y funcionaba a la perfección en piloto automático. Sin embargo, a medida que la década de 1960 avanzaba y la competencia automotriz internacional comenzaba a golpear los portones fabriles con ferocidad, la falta de un liderazgo con auténtico olor a grasa y chapa se volvió una herida supurante en el corazón de la empresa. Los herederos naturales de esta estructura titánica fueron sus dos hijos mayores, Torcuato, hijo, y Guido Di Tella. Ambos eran hombres excepcionalmente brillantes, herederos de una fortuna incalculable
y poseedores de una educación académica de élite, forjada en las aulas de las universidades europeas y norteamericanas más prestigiosas. Pero, a diferencia de su rústico padre, que entendía a la perfección el lenguaje áspero del hierro fundido, que conocía por su nombre de pila a los capataces de turno y que sabía identificar una falla mecánica oculta solo por el sonido de un motor, los hermanos Di Tella no eran hombres de fábrica. Sus mentes, sus pasiones más profundas y sus verdaderas vocaciones latían a un ritmo completamente distinto al del golpeteo rítmico de las líneas de montaje. Eran pensadores teóricos, sociólogos de vanguardia, economistas académicos y fundamentalmente inmensos mecenas de la cultura. En 1958, buscando honrar la memoria de su padre y aportar al desarrollo integral del país desde un ángulo diametralmente opuesto, tomaron una decisión que definiría el legado histórico de la familia, pero que iniciaría el silencioso y fatal abandono de las calderas industriales. Fundaron el Instituto Torquato Di Tella. Lo que comenzó en los papeles burocráticos como una fundación filantrópica destinada a promover la investigación en ciencias sociales, se transformó en un abrir y cerrar de ojos en el epicentro absoluto de la vanguardia artística y cultural de toda América Latina. Ubicado en la mítica calle Florida, en el corazón neurálgico, elegante y cosmopolita de la ciudad de Buenos Aires, el instituto se convirtió rápidamente en la famosa manzana loca porteña. Era un hervidero magnético de creatividad desbordante, donde nacían las expresiones más audaces del arte pop, el teatro experimental, la música electrónica y la sociología moderna. Por sus inmaculados y modernos pasillos desfilaban figuras icónicas que romperían moldes internacionales, desde artistas plásticos como Marta Minujín y Antonio Berni, hasta los pioneros integrantes del legendario grupo Les Luthiers. Los hermanos Di Tella habían logrado un éxito deslumbrante y sin precedentes, colocando a Buenos Aires en el mapa cultural del mundo, compitiendo de igual a igual con Nueva York o París. Pero este triunfo intelectual embriagador exigía un costo oculto, constante y operativamente devastador para el holding industrial. La distancia entre el refinamiento estético y bohemio del centro porteño y la cruda, implacable realidad del conurbano industrial era abismal, no solo en términos geográficos, sino en espíritu, lenguaje y urgencia diaria. Mientras en las confortables salas insonorizadas del Instituto Di Tella se debatían complejas teorías estructuralistas y se exponían revolucionarias obras de arte conceptual que desafiaban la percepción tradicional de la realidad, a pocos kilómetros hacia el sur, cruzando las turbias aguas del riachuelo, 15.000 operarios enfrentaban batallas mucho más pesadas y terrenales. Las humeantes líneas de ensamblaje en Montechingolo y las ensordecedoras naves de estampado en Avellaneda requerían de decisiones ágiles, instinto de supervivencia comercial puro y una gestión microscópica y agresiva de los altísimos costos operativos. El vacío en la cima directiva se materializó muy pronto en una profunda y fatal desconexión cultural. La cúpula de Siam comenzó a poblarse de nutridos equipos de cuadros técnicos, gerentes graduados en el extranjero, con impecables trajes a medida y complejas planillas de cálculo, que intentaban gobernar a control remoto un ecosistema obrero masivo que históricamente había respondido a un liderazgo paternalista, frontal y estrictamente presencial. Los trabajadores de planta, especialmente los viejos siameros que habían soldado a mano las primeras heladeras de los años 40, sentían que la empresa había perdido definitivamente su brújula y su esencia. Ya no existía un patrón bajando a la línea de montaje a las 3 de la madrugada, arremangándose la camisa blanca para solucionar personalmente la rotura de una matriz hidráulica. Ahora, cualquier contratiempo técnico en las máquinas o conflicto laboral con los sindicatos debía atravesar un interminable laberinto burocrático de memorándums formales, infinitas reuniones de directorio y análisis académicos que paralizaban por completo la capacidad de reacción inmediata de la compañía. Esta orfandad de liderazgo puramente industrial ocurrió, para desgracia del imperio, en el peor momento histórico imaginable. El mercado nacional, y especialmente el hipercompetitivo sector automotriz,
Exigía ahora reinversiones masivas de capital y actualizaciones tecnológicas vertiginosas para no quedar rezagados. Monstruos corporativos multinacionales lanzaban agresivamente nuevos modelos con diseños aerodinámicos y motores de alto rendimiento, respaldados por casas matrices en Detroit o Turín, que respiraban exclusivamente la lógica voraz de la rentabilidad capitalista. Siam, por el contrario, era capitaneada por mentes que, aunque visionarias en los salones de la academia, veían a la fábrica casi como un gran experimento sociológico, o peor aún, como una mera caja de financiamiento inagotable encargada de sostener económicamente sus verdaderas y costosas pasiones intelectuales. La corporación, engordada por los aplausos y el monopolio del pasado, se volvió institucionalmente lenta, artrítica e incapaz de leer las nuevas y despiadadas reglas del asfalto. Las decisiones vitales, como la modernización indispensable de un parque de maquinarias que empezaba a quedar dolorosamente obsoleto frente a los estándares internacionales, o la ineludible y conflictiva reestructuración de una plantilla laboral gigantesca e insostenible a largo plazo, se postergaban por años. El monstruo de acero seguía caminando con pasos retumbantes que hacían temblar la tierra, pero lo hacía como un leviatán ciego y desorientado. Había perdido sus instintos más básicos de supervivencia corporativa. Esta brecha insalvable entre la cabeza pensante en los elegantes salones de la calle Florida y el músculo operativo en los galpones manchados de aceite sembró de manera silenciosa las semillas irreversibles del colapso total. Cuando los vientos de la macroeconomía argentina comenzaron a girar peligrosamente hacia la tormenta perfecta, Siam descubriría con auténtico terror que en su imponente puente de mando no había duros capitanes industriales listos para la guerra, sino académicos brillantes contemplando pasivamente cómo se abría el abismo bajo sus pies. El amanecer de la década de 1970 no trajo consigo el habitual optimismo industrial que había caracterizado a las épocas doradas, sino una atmósfera pesada, densa y cargada de presagios oscuros. Argentina ingresaba de lleno en una de las etapas más convulsas, erráticas y violentas de toda su historia política y económica. El fantasma de la inflación, que durante los años del desarrollismo había sido una variable relativamente controlable, comenzó a mutar rápidamente en un monstruo indomable que devoraba el valor de la moneda nacional día tras día. Para una corporación de las dimensiones titánicas de Siam, este escenario macroeconómico representaba el equivalente a un veneno letal inyectado directamente en su torrente sanguíneo. El modelo de negocios que había catapultado a la empresa al éxito absoluto dependía estructuralmente de ciclos de producción largos, cadenas de suministro previsibles y, sobre todo, de un sistema masivo de ventas financiadas a plazos. Las famosas cuotas que permitían a la clase media trabajadora acceder a su primera heladera Siam 75 o al anhelado Ditela 1500 se volvieron financieramente insostenibles. Con una inflación galopante, el dinero que la empresa cobraba al finalizar un plan de pagos de 24 meses ya no alcanzaba ni siquiera para cubrir el costo de la chapa virgen necesaria para fabricar el próximo producto. La rentabilidad se pulverizó en el aire, devorada por una espiral de precios que la lenta y pesada maquinaria burocrática del holding era incapaz de acompañar. Aquella cifra récord de 15.000 empleados, que apenas unos pocos años atrás se exhibía con orgullo en los titulares de los diarios, como el símbolo máximo de la soberanía productiva argentina, se transformó de la noche a la mañana en un ancla de plomo colosal. Mantener operativa una estructura tan monstruosamente hipertrofiada y diversificada exigía un flujo de caja diario verdaderamente astronómico. Las inmensas naves de Montechingolo y Avellaneda, con sus hornos encendidos, sus miles de máquinas consumiendo electricidad a destajo y sus infinitas filas de operarios, demandaban una inyección constante de dinero fresco que las ventas ya no lograban generar. Para cubrir los baches diarios y pagar los salarios de esa legión de mamelucos azules, los gerentes de traje a medida, atrapados en las oficinas del centro porteño, recurrieron a la peor solución posible: el endeudamiento bancario feroz, a corto plazo y con tasas de interés usureras. La deuda corporativa de Siam
que ya venía arrastrando el pesado lastre de la inversión inicial automotriz, comenzó a multiplicarse geométricamente. El gigante metalmecánico empezó a trabajar no para innovar, ni para competir con las multinacionales, ni para ganar mercados, sino pura y exclusivamente para pagar los intereses delirantes de una deuda que crecía como un cáncer silencioso en sus balances contables. A la asfixia financiera sin precedentes en las cuentas de la empresa, se sumó rápidamente un clima de extrema efervescencia social y sindical que terminó por paralizar el músculo productivo. Las calles de la Argentina ardían en protestas, y ese caos exterior inevitablemente atravesó los muros de ladrillo de las fábricas. Las líneas de montaje de Siam, otrora ejemplos impecables de ritmo, disciplina y orgullo obrero, se convirtieron en gigantescas cajas de resonancia del descalabro político nacional. Las huelgas, las asambleas permanentes y los paros sorpresivos por reclamos salariales se volvieron el pan de cada día. La inflación trituraba el poder adquisitivo de los trabajadores con la misma ferocidad con la que destruía el capital de la empresa, generando un choque de intereses violento y desesperado. El viejo contrato social no escrito que había existido en los tiempos de Torcuato Di Tella padre, aquel tejido de lealtad paternalista donde la empresa cuidaba del obrero y el obrero dejaba la vida por la marca, se hizo añicos por completo. Ahora, del otro lado del mostrador, los delegados sindicales no encontraban a un patrón con las manos manchadas de grasa dispuesto a negociar en la planta, sino a un directorio académico frío, distante y aterrado, que respondía a los reclamos con telegramas redactados por abogados o apelando a la represión estatal. La desconexión cultural que se había sembrado en la década anterior ahora florecía en forma de parálisis operativa. Cada día de huelga significaba miles de heladeras sin ensamblar, cientos de autos sin terminar y millones de pesos en pérdidas irreversibles que hundían a la compañía un paso más hacia el abismo. Los proveedores, oliendo la sangre en el agua y temiendo la inminente cesación de pagos, comenzaron a cortar el suministro de piezas fundamentales. Faltaban motores eléctricos, escaseaban los repuestos importados e incluso el acero nacional llegaba a cuentagotas. Los inmensos galpones, diseñados para ser ensordecedores templos de la producción continua, experimentaban ahora silencios antinaturales y prolongados, interrumpidos únicamente por el eco de las discusiones gremiales y el sonido metálico de las máquinas apagadas. Hacia 1971, la situación alcanzó un punto de no retorno. La asfixia financiera era total, el crédito estaba completamente cerrado, las líneas de producción operaban a una fracción minúscula de su capacidad real y la posibilidad de pagar la próxima quincena de salarios a los 15,000 trabajadores se volvió una utopía matemática. El derrumbe de Siam ya no era una simple teoría de riesgo en una planilla contable. Era una realidad inminente que amenazaba con detonar una verdadera bomba social en el corazón del conurbano bonaerense. La empresa privada más grande del país estaba clínicamente muerta desde el punto de vista financiero, y fue en ese instante de desesperación absoluta, al borde del precipicio de la quiebra masiva, cuando una nueva y pesada mano decidió intervenir para intentar alterar por la fuerza el curso de la historia. El reloj de arena financiero de Siam se había quedado completamente sin granos. Para principios de 1972, el coloso de Avellaneda y Montechingolo ya no era una empresa en crisis. Era un cadáver corporativo que se negaba a cerrar los ojos, sostenido artificialmente por respiradores de deuda bancaria de corto plazo. En los pasillos del poder en Buenos Aires, el pánico era absoluto. La inminente declaración de quiebra formal de la compañía no representaba un simple fracaso comercial. Significaba arrojar repentinamente a la calle a 15,000 obreros metalúrgicos, en su mayoría jefes de familia, en medio de uno de los contextos sociopolíticos más volátiles, violentos y polarizados de la historia contemporánea argentina. El conurbano bonaerense era un polvorín listo para estallar, y el cierre definitivo de Siam encendería la mecha de un estallido social de proporciones incalculables. Un lujo que ningún gobierno de turno, militar o civil, estaba dispuesto a permitirse. Fue entonces cuando ocurrió lo inevitable, el último y desesperado recurso de un modelo económico que se resquebrajaba.
la intervención directa del Estado Nacional. En 1972, mediante decretos gubernamentales de urgencia y bajo la excusa innegable de salvaguardar las fuentes de trabajo y el patrimonio industrial de la nación, el Estado argentino absorbió la totalidad de las paralizantes deudas del conglomerado y procedió a la estatización de hecho de la empresa. La familia Di Tella, asfixiada por los pasivos y habiendo perdido el control real de la bestia que habían engendrado, fue desplazada definitivamente del puente de mando. El nombre de la compañía sufrió una mutación burocrática que presagiaba su oscuro futuro. Pasó a llamarse Siam Di Tella Limitada, pero ahora operaba bajo la tutela directa, torpe y pesada de los ministerios públicos. En un primer momento, la noticia de la estatización fue recibida en los galpones con un profundo, casi eufórico, suspiro de alivio. Para el obrero de base, aquel que se levantaba a las 4 de la mañana para tomar el colectivo hacia la planta y que venía sufriendo meses de incertidumbre, pagos atrasados y rumores de despidos masivos, la llegada del Estado significaba una sola cosa: la garantía inquebrantable del salario. Los sueldos volvieron a pagarse puntualmente el primer día hábil del mes, las líneas de montaje volvieron a encenderse y los proveedores, ahora con la garantía soberana del gobierno nacional respaldando los pagos, reanudaron las entregas de acero, cobre y piezas eléctricas. Desde afuera, mirando a través de los imponentes portones de chapa, parecía que el gigante había sido rescatado de las garras de la muerte. La chimenea principal de Avellaneda volvió a escupir su denso humo negro hacia el cielo, y el ruido ensordecedor de las prensas hidráulicas estampando las puertas de las heladeras volvió a hacer temblar los adoquines del barrio. Sin embargo, esta aparente resurrección era, en realidad, un espejismo cruel. El Estado había salvado el músculo y los empleos a corto plazo, pero al hacerlo, le había extirpado a la empresa el único órgano vital que le permitía sobrevivir en un mundo industrial que cambiaba a un ritmo frenético: su alma competitiva y su capacidad de adaptación. La metamorfosis de corporación privada a dependencia estatal tuvo efectos inmediatos, corrosivos y devastadores sobre la eficiencia operativa de Siam. Las oficinas de gerencia, antes ocupadas por ingenieros jefes, diseñadores industriales y estrategas comerciales, que tomaban decisiones bajo la presión constante de la rentabilidad, fueron invadidas por una legión de interventores políticos, funcionarios de carrera y burócratas grises que jamás en su vida habían pisado un piso de fábrica manchado de aceite. El criterio para dirigir la compañía más compleja de Sudamérica ya no era la excelencia técnica, ni la innovación, ni la conquista de nuevos mercados, sino el mero mantenimiento del status quo político y la paz social a cualquier costo. El choque cultural dentro de la estructura productiva fue paralizante. Si en la época de Torcuato Di Tella padre la compra de una nueva matriz de estampado se decidía en una hora en el piso de ensamblaje, bajo la gestión estatal, esa misma decisión debía atravesar un laberinto kafkiano de expedientes, sellos, firmas de subsecretarios y aprobaciones ministeriales que demoraban meses e incluso años. El dinamismo capitalista fue reemplazado por la letargia administrativa. Mientras las automotrices multinacionales de la competencia como Ford o Fiat renovaban sus modelos anualmente, invirtiendo fortunas en túneles de viento, diseños aerodinámicos y motores de nueva generación, Siam quedó congelada en el tiempo, atrapada en un ámbar burocrático, condenada a seguir fabricando los mismos productos pesados y anticuados de la década anterior, porque nadie en el Estado quería asumir el riesgo político de financiar una reestructuración de fondo. La ineficiencia se volvió la regla, y el costo de esa ineficiencia se transfería ciegamente a las arcas públicas. La empresa se transformó en una gigantesca agencia de empleo estatal, donde las contrataciones a menudo respondían a favores políticos más que a necesidades operativas reales. El ausentismo laboral se disparó ante la falta de incentivos y controles, y los índices de productividad cayeron en picada. Fabricar un auto o una heladera dentro de los galpones estatales costaba ahora muchísimo más de lo que el mercado estaba dispuesto a pagar por ellos en los salones de venta. Pero nada de esto parecía importar en los balances alterados por subsidios constantes. El déficit colosal de la fábrica era cubierto religiosamente mes a mes,
mediante la emisión monetaria del Banco Central. El salvataje estatal, en lugar de ser un puente hacia la modernización de la industria nacional, se convirtió en una sala de cuidados paliativos extremadamente costosa. El Estado había institucionalizado el fracaso operativo, aislando artificialmente a 15.000 trabajadores de la brutal realidad de la economía global. Durante casi media década, el gigante caminó como un zombi corporativo, ciego, sordo y sin rumbo, alimentado exclusivamente por la manguera del gasto público. Parecía que esta agonía subsidiada podría prolongarse indefinidamente, cobijada bajo las gruesas alas del proteccionismo nacional. Pero esa ilusión de seguridad absoluta, esa burbuja artificial construida con dinero del Estado y expedientes sellados, estaba a punto de estallar de la forma más violenta, radical e implacable posible. Un nuevo cambio de mando en la Casa Rosada traería consigo un huracán económico que no dejaría piedra sobre piedra. El 24 de marzo de 1976, la historia política y económica argentina se fracturó con la brutalidad de un cristal estallando bajo el peso ciego de un tanque de guerra. El golpe de Estado cívico-militar que derrocó al gobierno constitucional no solo instauró el régimen dictatorial más oscuro y sangriento que el país hubiera conocido, sino que trajo consigo un cambio de paradigma macroeconómico absoluto, radical y sumamente despiadado. En el sillón principal del Ministerio de Economía se sentó José Alfredo Martínez de Hoz, un civil proveniente de la alta aristocracia terrateniente porteña, dotado de una visión ultraliberal y aperturista que despreciaba profundamente el viejo modelo de sustitución de importaciones. Ese mismo modelo proteccionista que, durante casi medio siglo, había engendrado, amamantado y protegido férreamente a bestias industriales como Siam. Para la nueva conducción económica de la dictadura, el Estado no debía ser bajo ningún concepto un empresario, y mucho menos un benefactor ciego de industrias que consideraban ineficientes y parasitarias. La premisa oficial era gélida, matemática e inflexible. La industria nacional que no pudiera competir internacionalmente por sus propios medios no merecía ser salvada por los contribuyentes. Debía ser sometida a la disciplina implacable del libre mercado global o perecer rápidamente en el intento. Para Siam, que venía arrastrándose durante el último lustro como un gigante zombi estatizado, asfixiado por expedientes burocráticos, operando con maquinaria dolorosamente obsoleta y sosteniendo una plantilla laboral que ya no guardaba ninguna relación lógica con su productividad real, esta nueva filosofía de gobierno representaba una sentencia de muerte firmada, sellada y lista para ejecutarse. El plan económico implementó casi de inmediato una herramienta financiera que resultaría letal para el tejido productivo local, un sistema de devaluación programada conocido popularmente como la tablita cambiaria. Este mecanismo generó una sobrevaluación ficticia y sostenida del peso argentino frente al dólar estadounidense, un fenómeno delirante que la cultura de la época bautizaría rápidamente como la era de la plata dulce. Viajar a Miami para abarrotar valijas con televisores a color y electrodomésticos se volvió repentinamente más barato que veranear en la costa atlántica argentina. Pero mientras una porción de la clase media y alta urbana se deslumbraba, casi anestesiada, con el espejismo del consumo importado y limitado, en las oscuras y grasientas naves industriales de Avellaneda, el pánico real comenzaba a apoderarse de los capataces y operarios. Las barreras aduaneras, que históricamente habían funcionado como altas murallas inexpugnables, protegiendo el feudo comercial monopólico de Siam, fueron demolidas de la noche a la mañana por un simple decreto ministerial. El Estado, ahora administrado por generales y tecnócratas que además veían en las grandes concentraciones obreras del conurbano únicamente peligrosos focos de conflicto sindical y subversión política, cerró abruptamente la llave de los cuantiosos subsidios. El leviatán estatal, obeso y torpe, se quedó repentinamente sin su escudo arancelario protector y sin su respirador artificial de fondos públicos. Quedó expuesto, desnudo y a la intemperie más cruda, frente a un huracán comercial global para el cual no estaba ni mínimamente preparado. La colosal avalancha internacional de chapa, plástico inyectado
y circuitos impresos proveniente del exterior estaba a punto de arrasar con todo a su paso. La inundación de productos extranjeros fue rápida, abrumadora y totalmente destructiva para la matriz local. Por las dársenas del puerto de Buenos Aires y los cruces fronterizos, comenzaron a ingresar sin descanso miles de contenedores repletos de mercancía asiática, europea y norteamericana. Heladeras japonesas que incluían novedosos sistemas de descongelamiento automático, lavarropas coreanos silenciosos con múltiples programas de lavado y electrodomésticos de cocina con diseños futuristas, líneas aerodinámicas y colores vibrantes, aparecieron relucientes en todas las vidrieras de las avenidas comerciales del país. Y lo más devastador, lo que verdaderamente aniquiló cualquier esperanza de supervivencia, era la etiqueta de venta. Se ofrecían al público a una fracción irrisoria del precio que costaban los pesados armatostes ensamblados en las fábricas argentinas. Frente a esta invasión tecnológica, estética y comercial sin precedentes, los catálogos de Siam lucían de pronto como reliquias oxidadas, extraídas de una era geológica ya extinta. Las otrora gloriosas heladeras de chapa extra gruesa y emblemática manija de acero cromado que en la década del 50 habían sido el símbolo indiscutido del progreso y el orgullo en el hogar argentino, ahora se percibían por el consumidor moderno como aparatos prehistóricos, toscos, excesivamente ruidosos, que devoraban demasiada energía eléctrica y resultaban obscenamente caros. La batalla diaria en los grandes salones de venta era brutal, humillante y asimétrica. ¿Cómo podía pretender competir una empresa intervenida por el Estado, paralizada por infinitas trabas burocráticas y operando con matrices de estampado que databan de la posguerra, contra el furor hipereficiente de la robótica japonesa y la agresividad implacable del marketing capitalista internacional? La cruda respuesta del mercado fue lapidaria. Simplemente no podía. Las ventas de Siam, que ya venían sufriendo un declive sostenido durante toda la década, literalmente se desintegraron en el aire. Los inmensos galpones de depósito en las diversas plantas comenzaron a colapsar, repletos de un stock gigantesco e invendible. Líneas enteras de heladeras empaquetadas, miles de motores eléctricos y pesada maquinaria de bombeo comenzaron a juntar polvo y a oxidarse en la penumbra de los almacenes, a la vana espera de compradores nacionales que ya habían migrado definitivamente, seducidos por el brillo cosmopolita y el bajo costo del producto importado. La frívola cultura del deme-dos, impulsada por el dólar artificialmente barato, trituró en menos de un trienio lo que a Torcuato Di Tella le había costado más de 40 años de sudor y genio construir. El gobierno de facto, implacable en su plan de ajuste ortodoxo y reducción drástica del déficit público, decidió finalmente que ya no inyectaría un solo peso más proveniente de las arcas nacionales para cubrir el rojo sangriento en los balances de la compañía. Se iniciaron de forma fría y metódica los primeros recortes brutales de personal. El silencio, un silencio sepulcral, espeso y completamente ajeno a la naturaleza caótica de una fábrica metalmecánica, comenzó a devorar rápidamente los larguísimos pasillos de Avellaneda. Las potentes sirenas de cambio de turno, que alguna vez rugieron majestuosas como el latido vibrante del progreso económico nacional, empezaron a sonar con el tono lúgubre de los lamentos fúnebres. Miles de operarios, muchos de los cuales habían dejado sus mejores años de juventud, sus pulmones y su fuerza frente a los hornos de fundición de la empresa, comenzaron a recibir en sus humildes domicilios los temidos telegramas formales de despido. El golpe letal había sido asestado con una precisión quirúrgica, fría y letal. El coloso ya no respiraba. Su inmenso corazón industrial había dejado de latir para siempre. Lo único que quedaba por delante para la corporación más grande que jamás hubiera visto América Latina era la fase más indigna, dolorosa y profundamente humillante de todas: el inevitable desguace total de su cuerpo inerte. La década de 1980 no llegó a los inmensos portones de Siam con promesas de renovación tecnológica o recuperación económica, sino con el frío y afilado rigor de un bisturí forense. Tras el colapso absoluto de sus ventas
y la asfixia financiera provocada por la apertura indiscriminada de las importaciones durante los años previos, el Estado tomó la decisión final y más drástica de todas. Siam, tal como se la conocía históricamente, aquel gigante integrado monolítico que era capaz de fabricar desde un simple motor eléctrico hasta un automóvil completo bajo un mismo paraguas corporativo, debía dejar de existir. Nadie en el sector privado, ni los grandes capitales nacionales, ni las corporaciones internacionales, estaba dispuesto a desembolsar dinero para comprar en su totalidad a un elefante blanco hipertrofiado. La empresa estaba inundada de deudas incobrables, operaba con maquinaria críticamente anticuada y poseía una plantilla laboral que las nuevas y gélidas lógicas del mercado financiero consideraban absolutamente insostenible. La única salida matemática viable, la más cruel y desgarradora de todas las opciones corporativas posibles, era el desguace, el fraccionamiento total. Las elegantes oficinas del directorio, que décadas atrás habían sido escenarios vibrantes de acalorados debates sobre cómo conquistar nuevos mercados en Brasil o Chile para expandir el orgullo nacional, se convirtieron repentinamente en frías salas de disección. Allí, contadores del gobierno y abogados privados negociaban el precio de remate de cada metro cuadrado de galpón. Los pasillos de las inmensas naves industriales en Avellaneda y Montechingolo, que alguna vez vibraron de manera ensordecedora con el eco de miles de botas obreras y el rugido de los motores en plena etapa de prueba, comenzaron a ser transitados por un nuevo y temido perfil de visitante: los liquidadores, síndicos concursales y tasadores comerciales. Hombres de rigurosos trajes grises, armados con pesados maletines de cuero y extensas planillas de inventario, caminaban en silencio entre las máquinas apagadas. Iban pegando adhesivos de subasta pública sobre tornos revólver alemanes, enormes prensas hidráulicas de 500 toneladas y pesadas matrices de estampado que, durante casi medio siglo, habían sido el corazón palpitante del desarrollo industrial argentino. El coloso fue trozado sistemáticamente, amputado en distintas unidades de negocios separadas para facilitar su liquidación. La división de electrodomésticos por un lado, la maquinaria pesada y transformadores eléctricos por otro, y los surtidores de combustible rematados al mejor postor. Lo que había nacido como una visión unificada y patriótica de independencia tecnológica bajo la mente brillante de Torcuato Di Tella, ahora se vendía por partes, como cortes de carne en un mostrador de carnicería, en un intento desesperado por cubrir los monumentales agujeros fiscales que su prolongada e ineficiente agonía estatal había generado. Diferentes grupos empresariales, muchos de ellos verdaderos capitales buitres atraídos pura y exclusivamente por el valor inmobiliario de los enormes terrenos urbanos o por el precio internacional de la chatarra de acero, comenzaron a adquirir los restos del naufragio. La Siam Integral comenzó a ser desmembrada físicamente, y con cada unidad de negocio que se escindía, con cada sector fabril que cambiaba de manos o simplemente se clausuraba, venía aparejado el impacto más devastador, profundo y doloroso de todo este proceso: la sangría humana. Las sucesivas olas de despidos masivos no fueron simples medidas de ajuste administrativo escritas en un expediente. Fueron verdaderas amputaciones sociales que destruyeron el tejido de comunidades enteras en el sur del Gran Buenos Aires. Los trabajadores, muchos de los cuales pertenecían a segundas e incluso terceras generaciones de orgullosos siameros dentro de una misma familia, se encontraron de repente una fría mañana frente a portones de chapa herméticamente cerrados, cruzados por gruesas cadenas con candados y custodiados por personal de seguridad privada armada. El sentimiento de desamparo y orfandad fue absoluto. Aquellos hombres y mujeres curtidos, que sabían ensamblar compresores herméticos casi a ciegas, que dominaban a la perfección los peligrosos secretos de la fundición a alta temperatura, descubrieron de la noche a la mañana que sus habilidades, forjadas con sudor a lo largo de toda una vida, ya no tenían ningún valor. En la nueva y flamante Argentina, orientada de lleno a la especulación financiera y la importación de bienes de consumo, ellos eran, a los ojos fríos del balance contable de los liquidadores, simple exceso de equipaje molesto.
La agonía institucional de la empresa se prolongó dolorosamente a lo largo de los años 80, pero encontró su estocada final, su certificado de defunción físico y definitivo, en la década de los 90. Con la consolidación extrema de las políticas neoliberales, que impulsaron la privatización total de las empresas públicas y el desmantelamiento de la matriz productiva tradicional, los últimos vestigios operativos de lo que alguna vez fue el Imperio de Avellaneda terminaron de extinguirse. Las gigantescas grúas y los pesados tractores de demolición irrumpieron finalmente en los predios. No venían a descargar nuevas tecnologías de punta, venían a arrancar de cuajo las líneas de montaje históricas. El polvo de los escombros comenzó a flotar en el aire espeso del conurbano, cubriendo con un manto grisáceo e inerte las calles aledañas, aquellas mismas veredas que alguna vez fueron el hervidero comercial de la zona. El dolor de los ex-obreros que se agolpaban en las afueras de la fábrica para presenciar este espectáculo dantesco era verdaderamente inenarrable. Hombres endurecidos, con las manos ásperas y marcadas por viejas cicatrices de soldadura, lloraban en silencio, con la mirada perdida y abrazados contra los alambrados perimetrales. Estaban viendo en tiempo real cómo enormes masas de demolición golpeaban sin piedad las gruesas paredes de ladrillo de las naves industriales que ellos mismos habían habitado como una segunda casa. Estaban siendo testigos presenciales de cómo feroces sopletes de acetileno cortaban en pedazos mutilados para vender como vil chatarra al peso las mismas máquinas precisas que habían estampado las míticas heladeras de sus propios hogares. Era muchísimo más que la simple pérdida de una fuente de ingresos asalariada. Era el derrumbe literal y violento de su identidad personal, de su sentido de pertenencia y de su lugar de dignidad en el mundo. El obrero siamero, alguna vez aristocracia de la clase trabajadora, dejaba de existir para engrosar las filas de los nuevos marginados. Las subastas finales fueron el último y macabro acto de esta tragedia corporativa. En remates públicos expeditivos, el Estado terminó de liquidar los restos óseos del gigante. La marca Siam, aquel nombre resonante que alguna vez fue sinónimo indiscutido de durabilidad inquebrantable, prestigio familiar y soberanía industrial, fue vendida por una fracción minúscula e insultante de su valor histórico, vaciándola por completo de su ADN original. El martillo de desguace había cumplido su tarea con una eficacia destructiva aterradora. Donde alguna vez 15,000 almas trabajaron incansablemente bajo el ruido ensordecedor del progreso, ahora solo quedaban galpones destrozados, montañas de escombros oxidados y un silencio sepulcral. El coloso había muerto para siempre. El viento frío que sopla hoy desde el riachuelo se cuela por los ventanales rotos de lo que alguna vez fue el complejo industrial más pujante de Avellaneda. Caminar por las calles aledañas a la vieja fábrica matriz de Siam es adentrarse en un paisaje urbano marcado por cicatrices profundas e imborrables. Aquel ecosistema barrial vibrante que durante décadas latió al ritmo frenético de los 3 turnos de producción, se transformó rápidamente en un escenario melancólico. Los históricos bares y bodegones de la zona, donde miles de operarios con mamelucos manchados de grasa se agolpaban cada tarde para tomar un vermut, debatir acaloradamente sobre política sindical o celebrar el cobro de la quincena, cerraron sus puertas uno tras otro, asfixiados por la repentina desaparición de su clientela cautiva. La enorme chimenea de ladrillo, que otrora escupía humo negro como símbolo inequívoco de progreso y soberanía, se erige ahora como un obelisco mudo, un monumento fúnebre a la memoria de un modelo de país que quedó sepultado bajo los escombros del libre mercado indiscriminado. Sin embargo, en esta historia de desmantelamiento brutal y desolación económica, existe una ironía histórica verdaderamente extraordinaria, casi poética. Mientras la inmensa, compleja y pesada estructura corporativa de Siam se desmoronaba víctima de sus propias ambiciones desmedidas, de la negligencia estatal y de los feroces huracanes macroeconómicos argentinos, los productos físicos que esos 15,000 obreros forjaron con sus propias manos se negaron rotundamente a morir. Hoy, más de 70 años después de que la primera línea de montaje de refrigeración se pusiera en marcha, miles de heladeras Siam 75
continúan funcionando con una terquedad asombrosa en las cocinas, quinchos y talleres de todo el país. Su inconfundible silueta blanca, redonda y robusta, coronada por la mítica e indestructible manija cromada con forma de bocha, sigue siendo una postal viva y cotidiana. Estos aparatos sobrevivieron a dictaduras militares, a repetidos episodios de hiperinflación salvaje, a corralitos bancarios y a la invasión masiva de la tecnología digital asiática. Sus motores herméticos, ensamblados y soldados bajo la obsesiva premisa de la durabilidad absoluta que Torquato Di Tella había impregnado en el ADN de la empresa allá por 1911, siguen zumbando suavemente en la penumbra de los hogares argentinos, completamente ajenos al colapso de sus creadores. Desafían la obsolescencia programada moderna con la misma resistencia espartana con la que los viejos surtidores rojos de YPF soportaban las tormentas de arena en la Patagonia. La tragedia de Siam reside exactamente en este contraste desgarrador. Fueron capaces de diseñar y fabricar bienes materiales que vencieron al paso del tiempo, máquinas perfectas construidas para durar varias vidas, pero fueron trágicamente incapaces de construir una corporación y un modelo económico nacional que pudiera sobrevivir a los embates de la modernidad y la inestabilidad política. Las cicatrices en las calles de Avellaneda duelen en el alma colectiva porque no son el resultado de la falta de capacidad técnica ni de la pereza laboral. Son el testimonio físico de un país que tuvo el talento necesario para tocar el cielo con las manos y la inestabilidad crónica para dejarlo caer todo por la borda. El imperio de hierro se desvaneció, tragado por la historia y devorado por el óxido, pero sus fantasmas blancos siguen enfriando las bebidas de los argentinos, recordando en cada silencioso latido eléctrico la grandeza innegable de lo que alguna vez fuimos. La historia de Siam no es simplemente el obituario de una corporación metalúrgica mal administrada. Es el espejo implacable donde se refleja con una nitidez dolorosa el drama cíclico de una nación entera. Nos enseña una lección empresarial brutal pero necesaria. Ningún imperio, por más gigantesco, monopólico o amado que sea, tiene garantizada su supervivencia si pierde la capacidad fundamental de leer los vientos de su época. Torquato Di Tella construyó un coloso apoyado en la innovación incesante, el esfuerzo físico y una lectura aguda de las necesidades de su tiempo. Sin embargo, sus sucesores, cegados por el eco del éxito y anestesiados luego por un estado paternalista, creyeron que el tamaño por sí solo era un escudo suficiente para detener el avance inexorable del reloj tecnológico y de la globalización. Cuando el Estado interviene ciegamente para salvar lo insalvable, a menudo solo logra prolongar la agonía, transformando una crisis corporativa natural en una catástrofe sistémica. Y, en el otro extremo, cuando el mercado se abre de forma salvaje y sin ninguna red de contención estratégica, arrasa sin piedad con generaciones enteras de oficio, técnica y sudor. En el medio exacto de esa colisión fatal entre la ineficiencia subsidiada y la apertura despiadada, quedaron atrapados 15.000 trabajadores, hombres y mujeres que habían entregado sus mejores años, su salud y su orgullo a la ilusión palpable de una Argentina potencia. Hoy las inmensas naves de Avellaneda son esqueletos vacíos, monumentos silenciosos de un pasado industrial que se nos escurrió entre los dedos. Pero el verdadero legado de Siam no reside en sus galpones abandonados, sino en esas viejas heladeras blancas de manija pesada que aún resisten estoicas en nuestras cocinas. Ellas son el testimonio mudo de lo que alguna vez fuimos capaces de hacer, construir algo diseñado para no romperse jamás. Qué ironía tan dolorosa que la única cosa que no supimos hacer durar fue precisamente la fábrica que las vio nacer. Si esta inmersión en nuestra historia industrial te hizo reflexionar sobre el precio de nuestras decisiones económicas, te invito a suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Déjanos en los comentarios qué pensás. ¿Fue la apertura comercial indiscriminada o la asfixia de la burocracia estatal lo que realmente terminó de matar al coloso de Avellaneda? Tu opinión es fundamental para seguir desenterrando estas historias. Nos vemos en el próximo documental.